de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, a partir de hoy, al mediodía, ya no hay labores en el sector público, porque la Dirección de Administración Pública dispuso que a partir de hoy, al mediodía, pues los empleados públicos estaban libres de irse a vacacionar. Y lo que estamos viendo en las carreteras dominicanas es realmente un vendaval de vehículos. Hacia el Cibao va bajando un tropel extraordinario de vehículos, y también lo mismo está ocurriendo hacia el sur por la carretera Sánchez y también al este por las Américas. Los peajes están congestionados hasta más no poder, y la gente está en apresto de irse a vacacionar, y muy bien que lo hagan. Lo único que siempre aprovechamos la oportunidad en estos micrófonos para pedirle moderación en todos los órdenes, y que el que va manejando en una carretera de esa, pues que vaya con cuidado, que maneje la defensiva siempre. Es decir, no porque yo tengo razón voy a pasar, sino porque tengo que prever que el que viene del lado mío, que viene detrás, o el que va adelante puede cometer un error, y entonces yo, si voy manejando la defensiva y con la prudencia suficiente y a velocidad moderada, yo puedo evitar ese error y poner a resguardo mi vida y también la de la familia, que normalmente se viaja en estos tiempos con la familia. De manera que vaya nuestra recomendación en ese orden. Por otra parte, señores, yo quiero referirme a la reforma penitenciaria que volvió a retomarse. Porque recuérdense que en el 2020, acabando de llegar al gobierno, el presidente Luis Abinader convocó una rueda de prensa en el Palacio Nacional para anunciar el nombramiento de Roberto Santana como asesor especial en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo. Y en esa ocasión, el presidente decía, junto a Roberto, que las cárceles eran un componente importantísimo en la seguridad ciudadana, que él se comprometió a resguardar y a terminar, ¿verdad? O asegurar la seguridad ciudadana. Y que en ese aspecto, hacer la reforma en las cárceles era parte importantísima para conservar esa seguridad ciudadana. Y entonces estaba nombrando a Roberto Santana como asesor especial en ese orden. Y Roberto acometió su tarea. En Roberto Santana nosotros reconocemos una persona capaz, que se ha preparado en ese campo. Yo lo conozco desde hace muchos años, desde que vine a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1972. En ese momento Roberto Santana era director de los estudiantes, la FE, la Federación de Estudiantes Dominicanos, que era, ustedes saben que la UAS se maneja de manera tripartita, el cogobierno que le llaman, que está integrado por los profesores, ¿verdad?, conjuntamente con las autoridades, el sector laboral de la universidad, de los trabajadores, y también los estudiantes. Ese es el cogobierno de la universidad, y en ese sentido la Federación de Estudiantes Dominicanos era una pata importante de ese cogobierno universitario. Y en ese tiempo Roberto Santana era su presidente. Posteriormente él siguió laborando como profesor en la UAS y terminó siendo rector de esa institución. Entonces después se especializó, viajó por muchas partes del mundo, especializándose en materia penitenciaria, y es una persona capaz y que tiene buena voluntad también. Y no pienso que tenga grandes intereses para resguardar en este momento. De manera que él es la persona ideal para ponerlo al frente de una reforma penitenciaria. Roberto Santana, conocimiento tiene de más y tiene un diagnóstico exacto de lo que está pasando aquí en las cárceles. Pero en el 2020 el presidente lo nombró, y él, en su ejercicio, sufrió ciertas frustraciones, hasta el punto que se apartó un poco de la situación y comenzó a hacer denuncias y esas cosas. Y ahora, cuando vuelve y entra en crisis el sistema penitenciario, entonces el presidente lo llama de nuevo. Roberto, ven acá, yo quiero que tú me ayudes a resolver este problema. En la cárcel La Victoria
sucedió lo que ocurrió en estos días, que todos sabemos, 13 muertos de un incendio. Luego se pone como directora a una coronel conocida por su seriedad y rectitud, pero no pudo dar pie con bola y hubo que cancelarlo una semana después, al parecer porque no tenía experiencia sobre esos menesteres, y los presos comenzaron a hacer bellaquería para hacerla saltar del cargo, y no resistió, la hicieron saltar del cargo efectivamente. Ahora se nombró otro coronel de la policía que uno no conoce mucho sobre su hoja de servicio, pero quizás tiene las mejores intenciones de ir a hacer un buen trabajo ahí, pero con eso no es suficiente. Porque resulta, señores, que después que el presidente en el 2020 nombró a Roberto Santana, en el 2021, siguiendo con la ruta de la reforma penitenciaria, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional una ley que se aprobó, que es la ley 113-21. En el 2021 se aprobó esta ley, que regula el sistema penitenciario y correccional de la República Dominicana. Ahí en esa ley está todo lo que representa el sistema, de la reforma del sistema penitenciario. Desde el punto de vista teórico, ahí está todo. Ahora, ¿qué ocurre, señores? Que esa misma ley, que es la que rige esa reforma, tiene una estructura burocrática en la que un asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria no tendría mucha preponderancia ni mucho poder para cristalizar las ideas que pueda tener. Y es posible que Roberto Santana, con todas las mejores intenciones y con la capacidad que le reconocemos, pueda chocar de frente con esa estructura burocrática que establece la ley 113-21 sobre reforma penitenciaria y correccional. Porque fíjense ustedes, esa reforma tiene que ser dirigida. La estructura que tiene está encabezada por un Consejo Nacional Consultivo Penitenciario, un Consejo Nacional Consultivo que lo preside la Procuraduría General de la República, y lo integran los ministerios de Salud Pública, de Trabajo, de Interior y Policía, de Educación y de Deportes, con un director ejecutivo que es el director de prisiones, el director de asuntos penitenciarios y correccionales. Es el que sirve de director ejecutivo de ese consejo que establece la ley 113-21. Entonces, si Roberto Santana o el presidente no propicia que Roberto Santana, como asesor en asuntos penitenciarios y como el que puede traer las ideas y las acciones para reformar nuestro sistema penitenciario, no está incluido en esa estructura burocrática, es posible que se choque con una pared que le impida hacer su trabajo. Lo que a veces ocurre cuando usted nombra un director de la Victoria, que cuando va allá al sitio, se encuentra que allá hay una estructura integrada de presos y los que atienden, los oficiales que atienden ahí las cárceles, se topa con esa estructura, y entonces para romperla necesita mucho apoyo y mucha voluntad política de los ejecutivos principales para poder hacer el trabajo que se proponga hacer y corregir las situaciones. Entonces, yo me permito modestamente, naturalmente, viendo las intenciones del presidente desde el momento en que asumió la primera jefatura del Estado, de hacer una reforma en el sistema penitenciario que lo necesita el país. Sin reformar la cárcel dominicana, aquí no va a haber seguridad ciudadana, aquí va a seguir la delincuencia, los presos, las cárceles van a seguir siendo un lugar estratégico para organizar todo tipo de delitos hacia afuera, porque esa es la historia que se da en todos los países. Fíjense ustedes, Bukele ahí en El Salvador ha podido controlar la delincuencia porque controló las cárceles y comenzó a hacer cárceles de máxima seguridad, y en esas cárceles no se permite un celular, ni se permite una parábola, ni se permite un cuchillo, un arma blanca, ni se permite un arma de fuego. Aquí tenemos todo eso en las cárceles. Bueno, pero lo mismo con Ecuador. Ahora en Ecuador recientemente se planificó un golpe de Estado desde la cárcel de Ecuador, y en Ecuador han tenido que comenzar a ponerle atención a la reforma penitenciaria,
para poder controlar la delincuencia, la droga, los crímenes, los secuestros, el sicariato, todo eso se genera en las cárceles. Entonces aquí es fundamental, por eso el asunto de la seguridad ciudadana aparece como el principal elemento de preocupación de los dominicanos. Cada vez que se hace una encuesta, ya no es la corrupción la que aparece en primer lugar, ni el costo de la vida, ni el desempleo. Lo que aparece en primer lugar es la inseguridad ciudadana. Entonces el hecho de que la gente perciba que eso es así, eso es porque eso es así. Porque no es asunto de que yo lo desmienta, no, que eso son percepciones y que la realidad no es esa, porque disminuyó la cantidad de muertos este día y que ayer fue... No. Si la gente piensa que es así, eso es así. Y eso es lo que están diciendo las encuestas. Entonces es urgente que tomemos medidas y por eso nosotros saludamos esa decisión del presidente de llamar a Roberto para que junto con la estructura burocrática, porque tiene que contar con eso. Recuérdese que el gobierno ha dicho desde un principio que el Ministerio Público es independiente. Entonces del Poder Ejecutivo usted no le puede trazar pauta a la Procuraduría General de la República, que hay que decir que Miriam Germán ha hecho un gran trabajo en ese cargo, desde el punto de vista de la persecución penal y la corrupción, esas cosas. Pero el sistema penitenciario es un talón de Aquiles que ella tiene, que después de un ejercicio brillante de su cargo, ya sea por descuido, ya sea por lo que sea, el sistema penitenciario no ha avanzado un ápice. Tenemos los mismos hacinamientos en la cárcel, los mismos crímenes y los mismos problemas y de todo eso. Entonces, es necesario que el presidente, que está muy interesado en hacer esa reforma, piense en estas cosas que nosotros humildemente tratamos de aportar, de que Roberto, que si va a estar al frente de la reforma del sistema penitenciario, tiene que tener también una posición burocrática que le permita ejecutar eso. De lo contrario, podría tener las mejores intenciones y tendrá después que hacer lo que hizo en la primera ocasión, apartarse, porque tampoco va a pelear. Entonces hay que proveerlo de los instrumentos necesarios, burocráticos necesarios, para que él pueda efectivamente avanzar en esta reforma penitenciaria que tanto necesita la tranquilidad en la República Dominicana. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde.